Medio Ambiente 2013. Y en este momento, bueno, prácticamente vamos a cerrar el día, al menos en esta sala. Y el tema que vamos a desarrollar, o que van a desarrollar nuestros invitados, tiene el nombre de captación y generación de información geoespacial. Este tema, bueno, pues como podrán ver, tiene que ver con asuntos relacionados con la captación del dato desde diferentes perspectivas. Igual podrán encontrar algunas diferencias, digamos, en los temas que cada uno de los ponentes va a desarrollar. Perdón. Pero creo que es interesante poder captar ese punto de encuentro entre las dos ponencias y pues yo creo que vamos a trabajarlo de la mejor manera, ¿no? Bueno, el primer tema nos lo va a presentar Fernando López Martín y el tema se llama Cartografía participada y colaborativa, conciencia territorial e instrumento para la gestión del territorio, el caso de Aragón, España. Voy a compartirles algunas de las experiencias de aquí de Fernando, digo, no voy a ahondar mucho en ello, precisamente para dar más tiempo a las ponencias. Y bueno, él es doctor en Geografía, máster en Gestión Ambiental por el Open University y posgraduado en Medio Ambiente Urbano de la Universidad de Zaragoza. Ha publicado diferentes artículos sobre clima, cartografía y ordenación del territorio. Otro de los temas que ha desarrollado por aquí el doctor, pues tiene que ver también con el tema de tesis doctoral, la cual versó sobre el clima y el medio ambiente de la ciudad de Zaragoza. Entonces, bueno, pues vamos a ceder el micrófono a Fernando López Martín, esperando, bueno, que podamos aprovechar de la mejor manera el tiempo que tenemos ahora disponible. Muy bien, pues buenas tardes a todos, a todas, muchas gracias. En primer lugar, me van a permitir que agradezca a INEGI y a Naciones Unidas la oportunidad de que podamos venir a contar una experiencia pues basada en diversos hechos que tienen que ver con la cartografía participada, con la obtención de información geográfica en la que interviene la ciudadanía, no solo la tecnología. Decía muy bien el moderador que, de alguna manera, la sesión iba a ser bastante contrastada, ¿no? Uno espera encontrar, por el título de la sesión, la puesta en disposición de todos los medios tecnológicos posibles para la generación y para la captación de información geográfica, pero comentábamos justo antes de empezar la sesión que la información geográfica no es solo, o no debe ser solo, o algunos entendemos que no debe ser solo, la disposición de la máxima tecnología posible, sino que al final la información geográfica tiene que cumplir con una premisa básica, y es que debe ser necesariamente correcta y necesariamente útil para el fin para el que se diseña. Y en el caso de las administraciones públicas, y yo en este caso vengo a contar pues una serie de experiencias que tenemos en una administración pública como es la de una comunidad autónoma del Reino de España, que es la Comunidad Autónoma de Aragón, pues tenemos diferentes opciones en las que gestionamos la información, pero la básica es que la información geográfica debe servir para nosotros para ordenar el territorio, para poder tomar decisiones y gestionar de manera adecuada el territorio. De ahí el título de la ponencia, un poco extenso, pero que intentaba dar respuesta a lo que en el interior de esta ponencia íbamos a encontrar. Y me van a permitir también que necesariamente en ese contraste que busco con la ponencia siguiente y un poco con el espíritu de la jornada que está desarrollándose a lo largo del día de hoy, hagamos algo de filosofía, algo de la filosofía de la participación en el territorio. Para los geógrafos y para los que gestionamos información geográfica es importantísimo que tengamos claro para qué hacemos esa participación ciudadana y por qué esta necesidad de obtener información geográfica de forma participada. Está claro que el territorio se ha convertido en una contraposición de intereses, que el territorio
a lo largo y ancho del planeta pues, sufre procesos especulativos que las administraciones pues, en su momento no han sabido gestionar de la manera adecuada, y el obtener una información correcta y adecuada permite que podamos empezar a atacar esa contraposición de intereses y a gestionar de otra manera eso que se ha convertido en un espacio de tensión. El territorio no ha dejado de ser un espacio de tensión de forma permanente. Cada vez estamos viendo que las administraciones en general están desarrollando una mayor cultura territorial. Esto significa que se tiene más en cuenta lo que ocurre sobre el territorio y necesariamente hay que contar con la opinión y con la participación de la ciudadanía. Desde el tema que aquí nos atañe, pues participando activamente en tomar conciencia social del territorio y aportando información que pueda ser de calidad. Evidentemente, para abordar ese reto necesitamos de una buena parte de conocimiento geográfico, de conocimiento técnico que aportan los especialistas en la materia. No hay que pedirle a la ciudadanía en la cartografía participada la precisión cartográfica, eso lo tienen que dar los técnicos. Tiene que haber profesionales que sepan hacerlo y para eso estamos los que hoy nos reunimos aquí y muchos más. Y tiene que haber, evidentemente, un compromiso institucional que permita que esa información que aporta la ciudadanía al final se convierta en un dato y en una información geográfica de garantías y que dé validez para poder tomar decisiones. Yo les venía a contar algunas experiencias que desde la institución, desde el Centro de Información Territorial de Aragón, que dirijo, hemos apoyado a otras instituciones y que hemos desarrollado en propiedad. La cartografía participativa, la cartografía participada, no deja de ser una adaptación, en muchos casos, de la cartografía convencional, una metodología que permite un mejor conocimiento del ámbito local, donde los propios interesados, donde la propia ciudadanía acaba convirtiéndose en investigadores y en descubridores de su territorio. Como decía antes, lo interesante de la cartografía participada en muchos casos no es tanta la precisión cartográfica como el hecho de que los propios ciudadanos puedan estimar, ordenar, comparar, debatir sobre el conocimiento de su propio territorio. Y para eso tenemos diferentes grados de desarrollo de estas experiencias de cartografía participativa. El proceso habitual en el desarrollo de una cartografía participada y colaborativa pasa por estos estadios que, como también tienen en la comunicación, en la ponencia por escrito, no voy a detallar con precisión, pero desde luego es inevitable que cuando se invita a la ciudadanía a que participe en la producción, en el desarrollo de información geográfica, se cuente con su consentimiento libre previo a este proceso. No podemos forzar a que la gente trabaje para producir información de calidad que luego la Administración acaba utilizando. Esto es inviable, no acaba siendo razonable. Tenemos que intentar que haya un convencimiento de que haya una adhesión al objetivo de esta producción, que haya un nivel de satisfacción, es decir, hay que gestionar muy bien las expectativas de qué se ofrece a la ciudadanía y cómo va a participar con respecto al producto que va a recibir. En general, en la vida, en los procesos de participación, uno de los mayores problemas que nos encontramos es que no gestionamos bien las expectativas, a la gente se le ofrece cosas que a la larga no se acaban dando. Hay que tener en cuenta el apoyo a la propiedad intelectual de la comunidad, de lo que se ha producido en esa cartografía, la adhesión a los procesos y las dedicaciones a largo plazo a esas iniciativas cartográficas. Simplemente unas imágenes de algunas experiencias que hemos apoyado. Estas son imágenes de Kara, en una ciudad del Togo, donde a través de un proceso de participación hemos colaborado con los estudiantes de Geografía de la Universidad de Togo y el Colegio de Geógrafos de España, haciendo un proceso apoyado en OpenStreetMap, en el que, de alguna manera, en una situación en que no existía nada de cartografía respecto a la ciudad y respecto a las infraestructuras, se ha desarrollado pues, una mejora de la cartografía. En este caso, los controles de calidad que esta información obtiene después, pues tienen los márgenes de tolerancia que todos podemos imaginar. Es decir,
Aquí no se está buscando la absoluta precisión, sino que lo que se está buscando es, obviamente, el tener una mínima información geográfica que permita planificar y que permita tomar decisiones sobre la gestión de la ciudad. El proceso básico que se siguió en esta experiencia pues fueron unas acciones de formación sobre estos estudiantes del manejo de dispositivos para bien dispositivos móviles y bien la utilización de walking papers, el trabajo de campo y luego la posterior procesamiento de esta información de OpenStreetMap. Ahí tenemos el proceso en imágenes, las aulas de formación en esta ciudad de Kara, en Togo, el trabajo de campo, algunos de los documentos que se utilizaron y luego el procesamiento posterior de esta información para subirla a la página de OpenStreetMap. El resultado era, a partir de esta situación, que prácticamente no había ninguna información de la ciudad, donde el propio ayuntamiento, la municipalidad, no contaba con una información básica para tomar decisiones sobre la instalación de infraestructuras, etcétera, etcétera. Y el resultado final, después de una semana de trabajo, es la imagen que aparece en la parte inferior de la diapositiva. Es decir, de prácticamente ninguna información a una información muy completa que fue entregada a la municipalidad. Esto se hizo, por supuesto, a coste cero y se le entregó a la municipalidad para la posterior utilización y la toma de gestión y de decisiones. Sería, pues, esta experiencia de Togo con OpenStreetMap una de las informaciones de cartografía participada y colaborativa más sencillas que se pueden realizar. Hay otras todavía más sencillas de cartografía comunitaria, de utilización de esa cartografía comunitaria debatida y participada, pero quizás esta, desde el punto de vista tecnológico, sería la más sencilla en utilizar. Ahora les contaré dos experiencias, una que ha sido la experiencia de obtención de información geográfica para la actualización de la base toponímica de la Comunidad Autónoma de Aragón, y me van a permitir que les sitúe en el mapa dónde está esta comunidad, la Comunidad Autónoma de Aragón, en la zona norte de España. Es una de las 17 comunidades con una población de algo más de 1.300.000 habitantes y con unos 47.000 kilómetros cuadrados. Esta es la comunidad autónoma donde hemos actualizado y hemos realizado esta experiencia de actualización y validación de la base toponímica de Aragón. Piensen ustedes que partíamos de una base de datos de 621.000, algo más de 621.000 topónimos, de los cuales más de 400.000 estaban georreferenciados, pero teníamos que hacer una revisión en la que queríamos dar voz y voto a la ciudadanía, a la gente que vive en el territorio, puesto que el tema de la toponimia es un patrimonio cultural que en estos momentos en nuestra comunidad se está perdiendo, porque la gente mayor, que es la que conoce los nombres que habitualmente se utilizaban y las fuentes normalmente orales, se están perdiendo porque hay un envejecimiento en el medio rural que está haciendo que esto desaparezca. Muy rápidamente contarles que evidentemente seguimos un criterio técnico en el que primero se hizo una revisión automática de evitar duplicados y duplicidades de toda esta base de datos toponímica. También hicimos una validación interna por parte de los técnicos del Centro de Información Territorial y a continuación pasamos a esa validación externa de agentes y de ciudadanía, que es la que querría contarles con algo más de detalle. Para ello diseñamos una herramienta web en la que de una manera muy sencilla los ciudadanos y las autoridades administrativas podían buscar todos los topónimos de su área municipal o de su área comarcal, que es otra delimitación administrativa que tenemos en la comunidad autónoma, y les aparecían automáticamente, utilizando nuestros visores cartográficos, les aparecían dibujados y señalados. Automáticamente, si el ciudadano entendía que no estaba correctamente ubicado con sus coordenadas, como aparece en la tabla que ven ustedes en la diapositiva, tenía una herramienta que es ese lapicero que ven a la derecha. No sé si lo voy a poder señalar desde aquí. Ven ahí a la derecha hay un lapicero. Solo tenía que pinchar sobre esa herramienta para que se abriera otra ventana en la que aparece el topónimo, aparece el espacio para las coordenadas geográficas, que en el caso de no ser correctas podía también modificarlas simplemente pinchando en el mapa. Con ese lapicero se le abriría nuevamente el mapa y pinchando colocaría
las coordenadas adecuadas. Claro, la pregunta es inmediata. ¿Qué control de calidad hacemos sobre que lo que el ciudadano libremente desde su casa mete en esta herramienta y sube a nuestra página web? En primer lugar, el control es que se tiene que identificar y tiene que aportar una fuente toponímica, bien una fuente escrita, bien una fuente de tipo registro de la propiedad, etcétera. Es decir, no vale solo poner y anotar en la herramienta que me ha contado mi padre que esto se llamaba de esta manera. Tiene que venir avalado por una fuente oficial y automáticamente empieza un proceso de validación. Este ha sido un poco la ficha del proceso para que vean ustedes la gráfica de las semanas en las que hemos tenido en funcionamiento la herramienta. Este proceso está todavía por terminar, pero hemos tenido una curva ascendente permanente en la participación ciudadana sobre la aportación de revisión de esta base toponímica. Ahí ven ustedes una imagen del mapa de la Comunidad Autónoma de Aragón con una serie de puntos de localización. Hemos ido haciendo un mapa semanal en el que íbamos detallando de dónde procedían las aportaciones a la revisión de esta base toponímica. Y aquí ven ustedes otra imagen del mapa de Aragón donde también pintábamos el número de aportaciones que hemos ido recibiendo en estas 8 semanas de funcionamiento de esta herramienta de participación. El resultado que a la fecha de entrega de la ponencia teníamos encima de la mesa es que habíamos tenido más de 2.000 topónimos, de los cuales habíamos admitido el 81%, con una mejora de su ubicación geográfica fundamentalmente, y en el que habían participado más de 400 personas. Lo cierto es que desde que se entregó la ponencia hace 4 semanas a la fecha de hoy, ayer concretamente cuando salimos de España, teníamos 6.300 aportaciones, de las cuales después de la revisión técnica habíamos admitido más de 5.700 topónimos correctamente ubicados. Yo creo que llama por sí solo la atención, es decir, la participación ciudadana con un cierto control técnico ha supuesto que en la base de datos toponímica de Aragón en este momento hay 5.700 topónimos más que están adecuadamente escritos y adecuadamente ubicados sobre el territorio. Esto es lo que buscamos con la participación, no suplantar el trabajo técnico, pero que la ciudadanía se sienta partícipe y ayude. Bien, la segunda experiencia, muy brevemente para dar en el tiempo, es que estamos en la Comunidad Autónoma de Aragón realizando una cartografía que son los mapas del paisaje, unos mapas que son documentos que nos ayudan a identificar, clasificar y valorar la calidad paisajística de nuestra comunidad autónoma a escala comarcal. Eso se hace a través de una serie de cartografías y de informes temáticos muy rigurosos que, aunque se trabajan inicialmente a escala 1,25.000, al final acaban generando una serie de documentos cartográficos de alto nivel de detalle. En esta cartografía nos importa mucho lo que piensa la gente, lo que piensan los ciudadanos de su territorio, sobre todo sobre aquellos aspectos que tienen que ver con los impactos paisajísticos y la calidad del paisaje. Queríamos que la ciudadanía participara activamente en este sentido. Ven ustedes ahí el mapa de lo que llevamos cartografiado hasta este momento, 15 comarcas con mapas de paisaje, aproximadamente el 45% de las comarcas de Aragón, y aproximadamente unos 27.189 kilómetros cuadrados de territorio aragonés cartografiado en ese sentido. Los objetivos de la participación en esta experiencia era detectar la percepción social sobre el paisaje de la ciudadanía, definir los objetivos de calidad paisajística y ponernos en manos de la ciudadanía para seleccionar cuáles son aquellos parajes, aquellos lugares, aquellos paisajes que son especialmente destacables por su calidad o especialmente singulares. Piensen ustedes que el resultado final de estos documentos de mapa de paisaje es un documento que sirve para la gestión del territorio, es decir, que los mapas de paisaje pueden suponer una seria limitación para el desarrollo del territorio posteriormente, una vez que se han calificado sus elementos singulares o sus áreas de calidad. El proceso de participación pues, empezó con una convocatoria lo más amplia posible y lo más difundida.
con sesiones de trabajo informativas, deliberativas, con un trabajo sobre identificación de valores de paisaje, debate sobre los objetivos, selección de paisajes, etcétera, etcétera. El proceso en imágenes también, porque vean ustedes, pues los talleres participativos en que con los agentes sociales, con los agentes del territorio, con la ciudadanía en general, se trabajaba para seleccionar esos lugares especialmente destacables sobre la calidad. Piensen ustedes que evidentemente había todo un trabajo técnico detrás, que esto se lleva preparado para que los talleres sean realmente útiles y efectivos. Ven ahí cómo se están seleccionando esos elementos, también los elementos singulares. Se utilizaban documentos como estos, una selección ya de fotografías, una serie de ítems sobre los que la ciudadanía pudiera trabajar, pudiera deliberar, pudiera consensuar, pudiera llegar a acuerdos. Ven ahí otros documentos que se utilizaban para la consulta vía Internet. También podía la gente participar activamente seleccionando paisajes, como ven ustedes, en esas fotografías especialmente destacables o singulares, más toda una serie de encuestas que permitía llegar a esa selección. El resultado final es una cartografía de este tipo. Esta es una cartografía tipo de los mapas de paisaje en el que están señalados los elementos singulares del paisaje. Elementos singulares que vienen marcados por el trabajo técnico de campo y que vienen marcados por el consenso con la ciudadanía que vive en el territorio. A veces, en estas cuestiones que tienen una componente importante de percepción, es importante escuchar a quien vive en el territorio, que es que al final quien tiene que ser el custodio y el garante de esa calidad de paisaje. Por eso es muy importante contar con ello. También, si pasa la imagen, ven ustedes otra representación cartográfica, que es la cartografía de calidad del paisaje, en la que también los ciudadanos han podido colaborar activamente para llegar a delimitar pequeñas áreas dentro de la comarca que por sus características de suelo, vegetación, cultura, patrimonio y opinión y participación de la ciudadanía se convierten en los elementos de calidad del paisaje. Piensen que este es un elemento de atractivo turístico, que puede ser un elemento de ayuda económica para fomentar las áreas que tienen menos calidad, de conservación de las que tienen mayor calidad, etcétera, etcétera. La conclusión para finalizar es muy sencilla, aunque ahí el texto parezca un poco largo. Es clarísimo que en la actualidad el acceso y la producción de información geográfica y cartográfica puede y tiene diversísimas herramientas para llegar a producirse, que se está cayendo últimamente, y lo comentaba con otro compañero de España hace un momento en una sesión, se está cayendo una tentación de pensar que con abrir las puertas tecnológicas a todo el mundo para que aporte información, estamos generando información de calidad y las administraciones tenemos la obligación de garantizar que la información que ofrecemos es información oficial y de altísima calidad. Por tanto, todos los elementos de participación y todas las puertas abiertas bienvenidas sean, pero hay que pensar que también tiene que haber un trabajo técnico que acabe avalando y que acabe dando el marchamo de oficialidad a esa información. Si somos capaces de aunar todo eso, al final acabaremos teniendo unas fuentes de información más fidedignas y tendremos mejores elementos para la toma de decisiones. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación del doctor Fernando López. Vamos a dar continuidad con la siguiente ponencia para dejar un espacio para preguntas, respuestas al final. Y en este caso la siguiente ponencia es denominada la Agencia Espacial Mexicana, Desarrollo y Perspectivas, que en este caso nos presenta el doctor Francisco Javier Mendieta. Bueno, el doctor Mendieta, es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Ingeniería por la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de Francia en el campo de telecomunicaciones ópticas. En el Instituto de Investigación Eléctrica en México trabajó en proyectos de desarrollo de aplicaciones de fibra óptica en sistemas eléctricos de potencia. Durante una estancia en la Universidad Estatal de Utah, Estados Unidos, trabajó en investigación en el campo espacial.
en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, en el CICESE, del sistema del Centro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, formó el grupo y el laboratorio de comunicaciones fotónicas, donde desarrolló diversos proyectos en telecomunicaciones ópticas e investigación espacial. Ha sido profesor de cursos de posgrado y formación continua en telecomunicaciones y ha dirigido diversas tesis de maestría y doctorado en ciencias. En Telecom Paris Tech, laboratorios del Centro Nacional de Investigación Científica en Francia, trabajó en el campo de las comunicaciones ópticas seguras. Ha publicado diversos artículos en revistas científicas y en memorias y conferencias y cuenta con varias patentes. Recibió los siguientes reconocimientos, entre los que destacan el premio Emilio Rosenbluth de la Academia Nacional de Ingeniería, el premio Ericsson de Telecomunicaciones, el premio de la Academia Mexicana de Óptica, entre otros. Fue director general del CICESE y en la actualidad se desempeña como director general de la Agencia Espacial Mexicana. Bienvenido, doctor. Agradezco la amable presentación y por supuesto agradezco a INEGI y a Naciones Unidas por esta invitación y por esta espléndida organización. Yo les voy a platicar de la Agencia Espacial Mexicana, que son desarrollo y perspectivas, que vamos a tratar de encontrar algunos puntos de unión y complementariedad e intersección con la plática anterior, que estamos en la era de la información, estamos en la era del mundo digital, del mundo cibernético, de la banda ancha, de Matrix, y a la vez estamos en la era del espacio, donde hay la exploración, el aprovechamiento del espacio, de sus características de observación de la Tierra, del universo, de las telecomunicaciones y la experimentación, microgravedad, el viaje tripulado y la sorpresa, el descubrimiento, la novedad. Captación y generación de información es el tema de esta sección y es cómo la Agencia Espacial Mexicana puede contribuir a captar la información que México necesita y por extensión los países de América Latina y los países en desarrollo necesitamos. ¿Qué órbitas, qué frecuencias, qué bandas, qué parámetros técnicos para observar nuestras tierras, nuestros mares, nuestras costas, nuestros océanos, nuestra atmósfera, etcétera? ¿Sí? Países de América Latina han tenido un despegue impresionante. Argentina, Brasil, otros estamos empezando. Hay 51 países con agencias espaciales. México tenemos un poco más de un año de haber empezado esta aventura. Es nueva la agencia, pero las actividades espaciales de México no son nuevas. ¿No es la alarma sísmica esa, por casualidad? Nada más pregunto, esperemos que no, pero si es, ya sabemos qué hacer. Entramos poco tarde al aeroespacial, tenemos que recuperar el tiempo perdido. Entonces, esta es la lista de temas que vamos a tratar: México en el espacio, después la industria aeroespacial mexicana, después la agencia y después la perspectiva a 2018. México, como les decía, no es nuevo en el aeroespacial. Desde los mayas tenemos conocimiento espacial para la agricultura y además reciente, todas las experiencias en observatorios, en conocimiento astrofísico, climatológico. Actualmente tenemos grupos de individuos destacadísimos en diferentes ciencias espaciales, astronomía, astrofísica, geofísica, grupos importantes de comunicaciones en el gobierno federal. Tenemos varias generaciones de satélites geoestacionarios para comunicaciones y ahora que la banda ancha es un derecho constitucional, esto va a lanzar una serie de actividades impresionantes en espacio y por supuesto también en tierra. El espacio es un complemento de las redes terrestres para vehicular banda ancha. La observación de la tierra, del mar, de la atmósfera y mucha énfasis, atención a desastres causados por fenómenos naturales. Y todos estos, pues naturalmente somos dependientes de información que no generamos nosotros. Correcto, está mejor, ¿no? Muy bien. Hemos tenido también experiencias importantes en lanzamiento de cohetes. Desde los 60 México lanza sus primeros cohetes suborbitales con alturas hasta de 4,5 kilómetros para diferentes cargas útiles de observación del territorio, instrumentación, sondeo atmosférico.
Tuvimos la Comisión Nacional del Espacio Exterior que operó en los 60s y 70s, después fue cancelada y se hicieron varias misiones orbitales. Estaba sectorizada en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tal como hoy está la Agencia Espacial Mexicana. Después no hubo gran cosa a nivel tecnológico, solo hasta los 80s que México compró su primer sistema doméstico de satélites geoestacionarios, denominado Morelos, 2 satélites. Ahí aprovechamos para captar transferencia tecnológica tanto del fabricante de los satélites, que era Hughes en ese momento, como del lanzador, que era el orbitador espacial de la NASA, que hoy ya salió de operación. Se transfirió tecnología en el vehículo espacial, segmento terrestre, tuvimos experimentos mexicanos a bordo del orbitador espacial, Space Shuttle, tuvimos un astronauta mexicano, que ahora es un gran simpatizante y amigo de la Agencia Espacial Mexicana. Desarrollamos algunos experimentos espaciales a ser volados en el transbordador y se formó gente, que es lo más importante, la formación de capital humano en tecnología espacial. Terminó el sistema, acabó todo. Después tuvimos que esperar a Solidaridad, que fue la segunda generación de satélites mexicanos para traer tecnología. En este caso ya no fue en un vuelo tripulado, fue con el Ariane 4 en ese momento. Entonces se transfirió tecnología del vehículo espacial, del lanzador, y aprovechamos para empezar a desarrollar pequeños satélites mexicanos, hechos por mexicanos, con diferentes cargas útiles de observación del territorio, comunicaciones de banda ancha y otros sensores importantes. Después, en los 2000, se privatizó el sistema y realmente poco o nada de transferencia tecnológica fue lograda durante este periodo. Sin embargo, algunos grupos universitarios en el gobierno, en el sector privado, siguieron trabajando sobre tecnología de satélites pequeños para desarrollo de capacidades tecnológicas, ingenieriles, espaciales. Bueno, aquí está. Y estas capacidades, pues naturalmente son muchísimas, destacando las que son en comunicaciones, que no voy a destacar, sobre todo a nivel del hardware, de las aplicaciones, de los canales de comunicaciones y por supuesto del contenido, teleeducación, telesalud, gobierno electrónico y otras que tienen que ver con atención a desastres y aplicación de redes espaciales en coordinación con redes terrestres. Pero también se han desarrollado capacidades en otras áreas. Hemos formado gente, los que estuvimos en las primeras generaciones, ahora ya tenemos descendencia académica, digamos, y es importante que hay jóvenes, hay mujeres, y México construye su capacidad espacial. Todas estas gentes saben diseñar subsistemas de satélites, de comunicaciones, de estabilización de control, de cámaras, de observación del territorio y de segmento terrestre. Y por supuesto, en las universidades, centros de investigación, hay grandes capacidades en percepción remota, en cuestiones oceánicas, meteorológicas, tierra sólida, con diferentes tipos de sensores y naturalmente tendiendo a grandes sistemas integrados de información, que ahora la piedra de toque se llama datos grandes, ¿no? Big Data. La industria espacial, por su lado, ha evolucionado muy bien, pero siendo aeroespacial, lo que ha evolucionado más es la parte aero que la parte espacial. Y el reto de la agencia es tratar de transitar de lo aeronáutico a lo espacial, a la vez de transitar de un modelo de manufactura a un modelo de investigación y desarrollo. Se tiene actualmente más de 260 corporaciones en 18 estados, proveyendo casi actualmente 40,000 empleos. La siguiente, entonces, aquí está, es de los más grandes receptores de inversión extranjera directa, el décimo proveedor del mercado americano y creciendo a 2 dígitos. Y la ventaja es que esto hace 15 años no había nada. Entonces podemos estimar que cuando se introduzca lo espacial, el crecimiento de lo espacial, que no nada más son los satélites, son las antenas, son los centros de control, las aplicaciones y la conjunción de las capacidades del espacio de comunicarnos, observar y localizar a través de los nuevos sistemas GPS, vamos a capitalizar este sector. Estos son los 2 dígitos, cerró en 2012 con más de 5.500 millones de dólares de exportaciones. Es un sector favorito de la Secretaría de Economía de México. Bueno, y hay
parece que no cambia este. Y las perspectivas son muy grandes, llegar a más de 100,000 empleos a final del sexenio y seguir aumentando, atrayendo inversión extranjera directa. Y si nos fijamos en la de abajo, nada más que México esté en esa posición, en el porcentaje, tratar de remontarlo para más o menos tener el mismo posicionamiento de Brasil en 2020, cosa que es un reto, pero solo introduciendo en el espacio, en el aeroespacio mexicano. Obviamente no se alcanza a ver, mil disculpas, esto es nada más para ver todos los nichos que en México podemos explotar en navegación espacial, comunicación espacial y observación de la Tierra espacial. Es una diversidad de nichos y tenemos la gente, tenemos la voluntad del gobierno, tenemos unas líneas ya en el Plan Nacional de Desarrollo que vamos a poder explotar. Ahora, ¿para qué la Agencia Espacial Mexicana? Todo el mundo se pregunta, ¿para qué una agencia espacial? ¿Para qué el gobierno va a gastar en algo en un país que tenemos desastres, tenemos hambre, tenemos muchos retos como los tienen otros países, por supuesto? Entonces, si yo logro por lo menos convencerlos de la utilidad parcial de la Agencia Espacial Mexicana, habré cumplido mi misión en este flamante evento Sigma 2013. El espacio tiene muchísimas potencialidades y siempre está uno atraído a hacer un poco de todo. Viajar, comunicarse, hacer experimentación en cero gravedad, transporte de personas e individuos, orbitales y suborbitales. Sin embargo, tenemos una política espacial de México, está en el diario oficial, y tenemos también una ley que crea la Agencia Espacial, que fija, prioriza las actividades que tienen que ver con atención a las necesidades sociales del país, que son seguridad, acceso a la información, que son comunicaciones banda ancha, atención a desastres, la cuestión de sustentabilidad, México como un país juicioso de su ambiente, y el empleo es otra necesidad social, por eso el impulso a la industria espacial. Y lo más importante es la formación de capital humano, que es la educación, ¿sí? Entonces, la Agencia Espacial Mexicana está orientada, esta me la voy a pasar, es un poco el marco estratégico político de la Agencia Espacial Mexicana. La Junta de Gobierno tenemos la ventaja de tener a INEGI en la Junta de Gobierno, a dependencias de Seguridad Nacional, de Fuerzas Armadas y predomina la academia, ¿sí? Entonces, la misión es una nación líder en el desarrollo del espacio para mejorar la calidad de vida, y la misión es transformar a México en un país con actividades científicas, espaciales, orientado a necesidades sociales y a la industria, que también es otra necesidad social. Estamos en los 5 ejes de gobierno: México en paz, México incluyente, México con calidad, México próspero y México con responsabilidad global. Entonces, ustedes podrán adivinar, es casi intuitivo que el espacio juega un rol preponderante en cada uno de estos ejes, que no voy a detallar. Entonces, trabajamos sobre 5 ejes estratégicos, 5 pilares, que es formación de capital humano, que es lo más importante, ciencia y tecnología espaciales, relaciones internacionales, desarrollo industrial y financiamiento, que el dinero siempre es importante. O sea, los programas espaciales de países siempre han estado impulsados por el sector gubernamental. En muchos de ellos es por un escenario de defensa, posicionamiento estratégico y militar. Sin embargo, México, la agencia es civil, suscribimos los acuerdos del Tratado de Uso Pacífico del Espacio y nos mantendremos en el uso pacífico del espacio. Entonces, aquí en las siguientes láminas les describo lo que estamos haciendo en formación de capital humano. Voy a hacerlo de manera pictórica porque el tiempo avanza y, como dicen los grandes expositores, el único obstáculo entre ustedes y el brindis soy yo. Entonces voy a ser rápido, ¿verdad? Muy bien, entonces es para inducir a la población, a los niños, a los jóvenes a interesarse en el espacio. Hemos hecho experimentos con globos estratégicos hechos por mexicanos, hemos lanzado cohetes diseñados por mexicanos. Esto es en Baja California. Y actualmente estamos trabajando en tecnología de pequeños satélites, porque hay un cambio de paradigma que es las enseñanzas del Internet, que una cosa grande puede más o menos emularse, no totalmente, con muchas cosas pequeñas. Ejemplo, el Internet, donde la inteligencia colectiva y el diálogo entre los diferentes nodos provee una red inteligente. Y hay una ley que se llama la ley de Metcalfe,
que mide el valor de una red de muchos nodos, siempre y cuando estén comunicados inteligentemente. Trabajando sobre estos satélites que son satélites pequeños, que son los que estamos desarrollando en México, del lado izquierdo de la tabla, pero no solo como una utilidad en sí mismo, sino también como construcción de capacidades para ir evolucionando en plataformas cada vez más grandes. El cambio de paradigma es costo más bajo. También en investigación científica tenemos diferentes desarrollos y aquí es donde más está relacionado con la temática de esta plática. Tenemos una gran cantidad de relaciones con los estados de la República, que como vieron en el mapa es donde está la industria, donde está desarrollando el nuevo México joven, dinámico y energético en la era de la información y la era espacial. Tenemos una gran meta. México es un gran comprador y operador de satélites. Queremos transitar no nada más a comprar y operar, sino diseñar, desarrollar e innovar. ¿Sí? ¿A través de qué? De estos pequeños satélites para construir capacidades hacia minis y después ya satélites más grandes. México tiene este sistema se compró, ya se está lanzando, ya se lanzó el primero, el que ven ustedes a la derecha se llama el Bicentenario, el siguiente se llama Centenario y el último Morelos 3. Sin embargo, no se incorporó tecnología mexicana y el reto es en la siguiente generación, que es dentro de 20 años, ya incorporar tecnología mexicana hasta el 40% en el vehículo espacial y 80% en el segmento terrestre. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos que construir capacidades desde ahora, ¿verdad? Tenemos ya algunos prediseños, algunos estudios de satélite, de plataformas que podemos empezar a desarrollar para una red de infraestructura espacial de comunicación. La infraestructura espacial es un tema muy importante porque podemos tener acceso a fondos de la infraestructura mexicanos. Pero antes de esto tenemos que pasar por la etapa de observación de la Tierra y aquí es donde vuelve a resonar la palabra captación y generación de imágenes. ¿Sí? Entonces estamos trabajando sobre un sistema de satélites desarrollados en México en un gran porcentaje, tanto en el vehículo espacial como en el segmento terrestre, para observar el territorio nacional en ciertas bandas que nosotros necesitamos, en órbitas que nosotros necesitamos, con sensores que a nosotros nos convienen y por supuesto con los parámetros técnicos de resolución, barrido, frecuencia de revisita que nosotros necesitamos. ¿Sí? Esto nos dará la autonomía que se requiere para ciertas labores de inteligencia, de seguridad nacional y además podremos diseminar las imágenes libremente. ¿Sí? No, lo que compramos normalmente viene no como una imagen comprada, sino como un derecho a la información con muchas restricciones de diseminación entre otros grupos. ¿Sí? Esta infraestructura naturalmente se va a comunicar con otros satélites extranjeros o de la comunidad internacional. Lo tenemos ya en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, lo pueden consultar. Tenemos 3 líneas de acción, una sobre alerta temprana para observación de la Tierra, otra para comunicaciones y otra para uso de GPS, tecnología de posicionamiento global y navegación. La parte de industria, todo esto lo tenemos en una colaboración con la industria para desarrollar la competitividad a través de un mapa de ruta que desarrollamos en conjunto con la academia, la industria, el gobierno, la comunidad internacional, las Fuerzas Armadas, que tiene ya algunos nichos que hemos estado ejecutando. Uno de ellos son los satélites, esto me lo voy a saltar. Uno de ellos son los satélites, otros centros de materiales avanzados, otras son centros de normalización y de acreditación, otro es APP y queremos llegar al 1% de la participación en la industria global, cosa que es un reto, pero es más o menos el porcentaje en que la industria total mexicana participa a la economía del planeta. Entonces queremos hacer un mapeo, esta es un poco la línea de tiempo. Los 1.300 millones de dólares es lo que ya gastó el gobierno federal en los 3 satélites que les enseñé y toda la línea verde central que dice Geo es lo que queremos hacer a 20 años, ¿sí? Pero tenemos que empezar por la izquierda, satélites pequeños, observación en la Tierra y por supuesto impulso a la ciencia y la tecnología. Relaciones internacionales, ninguna agencia trabaja sola, tenemos ya convenios con varias agencias de la comunidad internacional, destaca la NASA, la Agencia Espacial Alemana, Ucrania, Italia y Reino Unido, con los estados de la República también y con instituciones públicas y privadas. Como somos una entidad paraestatal podemos ser
firmas de estos convenios en un cierto modo. Veo que ya el expositor está sacando la tarjeta amarilla, entonces empezamos a… ¿Sí? Porque ya estoy concluyendo. Entonces, México, el espacio, ¿para qué ha servido? Aparte de la guerra, que es una cuestión perniciosa, y desafortunadamente la carrera militar sigue, aunque todos los esfuerzos en Naciones Unidas para el desarme, poco o nada ha pasado, ¿sí? Desafortunadamente. Ahora, México suscribe siempre el Tratado de Uso Pacífico del Espacio. Y en este escenario, los países que han sabido posicionarse desde 1957, que inicia la era espacial con el lanzamiento de Sputnik, y de hecho esta semana es la Semana Mundial del Espacio. Empezó el 4 de octubre del 57, el lanzamiento del Sputnik, y termina el 9 de octubre, que es cuando se suscribió justamente el Tratado Internacional para Uso Pacífico del Espacio. Entonces, no es un aniversario, es una semana de aniversario, entonces eventos que marcaron la historia del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué han hecho los países? Los que han aprovechado el espacio. Han salvado vidas, han protegido vidas, han protegido el medio ambiente, han tenido un flujo de información impresionante, sin precedentes. Lo que tenemos ahora en celulares, en conectividad, de movilidad, de banda ancha, todo eso es parte debido en gran parte al espacio, a la conectividad que permiten los satélites, desde conectar a poblaciones remotas, aisladas, móviles, mar, tierra, etcétera. Ha permitido observar el territorio para cuidarlo, para manejarlo, para cuidar el medio ambiente y para estudiarlo y ver qué nos va a pasar. Ha servido para ver dónde la humanidad va a buscar materiales. Está viendo uno de los asteroides que quieren ir a hacer la mina. El precio que tiene en platino y otros materiales son 85 trillones de dólares, uno solo. Es una cosa absolutamente fuera de toda dimensión. Ha servido como un motor de desarrollo económico, el impulso que ha dado a la aeronáutica, a lo espacial. Entonces, la pregunta es, ¿México podemos aprovechar ese espacio? ¿Los países en desarrollo podemos aprovechar el espacio? Si sabemos posicionarnos bien en la ciencia y la tecnología, si sabemos formar nuestro capital humano y si sabemos buscar las alianzas adecuadas con países desarrollados. Ejemplo, lo que hizo España al entrar a la Comunidad Europea. España actualmente es una potencia espacial, ¿sí? En el sector privado y en el sector público también. Participa en los grandes proyectos tecnológicos y así con los proyectos de exploración del cosmos, del espacio ultraterrestre. Entonces se pueden hacer muchas cosas y la visión que tenemos 2030 de México en el espacio es naturalmente un habilitador a la solución de necesidades sociales. ¿Sí? La seguridad, que es lo que nos está doliendo en México y tenemos que atacarla con la inteligencia, con el método, con la razón. La conectividad, que actualmente la banda ancha es un derecho constitucional a partir de la reforma a las telecomunicaciones de hace unas semanas, tan derecho como la vida, la salud, el agua, la libertad. La atención a desastres naturales. México fue golpeado por fenómenos terribles y es una tristeza lo que pasó en México, y el espacio naturalmente ya se perfila como una solución inteligente, no solo para atención post-evento, sino para prevención y post-evento, para reparación. Y pues, por supuesto, el cuidado del medio ambiente, que se hace cada vez más urgente. El espacio para desarrollo industrial. ¿A través de qué? A través del desarrollo de lo que nosotros necesitamos, no nada más lo que está en el mercado y comprar y operar, ¿sí? Nuestros satélites de comunicaciones y de percepción remota con alta integración nacional. Explotar los nichos tan impresionantes que están apareciendo en GNSS, que es el Sistemas Satelitales de Navegación Global, la generación posterior al GPS. Y por supuesto la investigación científica. México tiene una base científica extraordinaria, hay que potenciarla y la agencia estamos trabajando para eso a través de fondeo de proyectos específicos, a través de fondo sectorial con CONACYT que vamos a estar abriendo próximamente, coparticipación con los fondos mixtos de los estados de la República y otros fondeos que estamos haciendo. Un actor espacial cooperando con América Latina,
Con Brasil y Argentina tenemos muchas iniciativas de colaboración. Ellos tienen un camino andado muy grande, mucho por sus antecedentes militares, pero también por un empuje muy fuerte de sus comunidades científicas. México es una gran economía, tenemos que participar en los proyectos, los grandes proyectos de la humanidad del área espacial, el proyecto a la Luna que tiene China y la Unión Europea, el proyecto a Marte que tiene Estados Unidos y otros de exploración de asteroides y por supuesto observación astronómica, astrofísica desde órbita terrestre y otras órbitas como puntos de Lagrange, por ejemplo. La infraestructura de transporte espacial, finalmente, esto es algo que si bien no es prioridad para la agencia, el transporte de bienes y servicios suborbital y orbital, uno de cuyas aplicaciones es el turismo espacial, es importante, pero no es prioritario, pero tenemos que seguirlo, ¿no? Y lo más importante es lo que yo pongo al final, no por ser lo último, es lo menos importante, es que la sociedad mexicana y por extensión la sociedad de los países en desarrollo sienta que el espacio les va a servir de algo, ¿sí? No en un modo forzado, no en un modo de empuje tecnológico, es el espacio me va a resolver un problema de comunicación, el espacio va a resolver mi problema de desastre natural, me va a dar empleo a mí o a mi hijo, a mi padre, y además me va a servir como fuente de inspiración al conocimiento, no necesariamente el conocimiento espacial, sino el conocimiento de la razón, del humanismo, de las ciencias, de las humanidades, ¿sí? Finalmente, yo pienso que la creación de la Agencia Espacial Mexicana es un momento importante, es un anhelo de muchas generaciones y ahora es una realidad y por otro lado es una gran responsabilidad, ¿sí? Tenemos un posicionamiento muy importante, INEGI ha fungido un papel muy importante en la Junta de Gobierno, nos ha orientado y pues estamos muy contentos y pues es una entidad de servicio a México. Ya con esta me despido, creo que es la última. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora sí abrimos un espacio, como decía el doctor Mendieta, bueno, creo que ya todos nos queremos ir al brindis, pero debemos de cerrar esto como corresponde. Entonces, si hay alguna pregunta para nuestros ponentes, con todo gusto la atendemos. Ay, por favor. Buenas tardes. Es para el doctor. Me llamó mucho la atención que Sonora era de los estados que tenía más empresas aeroespaciales y no están en ninguno de los convenios ni participaciones, ni las universidades, ni tampoco el estado con la agencia. ¿A qué se debe esto? ¿Tomamos varias o contesto así nada más? Bueno, gracias. Estamos, ya tenemos convenios con 5 estados y con Sonora estamos en el camino. Tenemos, de hecho, mucha interacción con el clúster aeroespacial de Sonora. Es uno de los estados que muestran mucho liderazgo. Cada uno tiene su estilo, su agenda, ¿sí? Y si no hemos firmado, no quiere decir que no hayamos interactuado fuertemente. Hay otros con los que no hemos firmado, son 18, solo hemos firmado con 5. Tenemos previsto firmar con llegar a una docena de estados en el año, de aquí a un año aproximadamente. Sonora tiene un gran desarrollo en cuestiones de materiales, en cuestiones de manufactura, en cuestiones de instrumentación electrónica, aviónica y en general de sistemas de información. Y es un ejemplo a nivel nacional, por supuesto. Por aquí está otra pregunta, ¿no? Por acá. Buenas tardes. Más que una cuestión es el punto de vinculación que se buscaba al principio con las dos ponencias que podían diverger mucho. En el caso de España, el doctor nos muestra un ejercicio donde involucró a toda una comunidad en sus intereses, en su entorno inmediato, para que se involucraran en un interés común y como cuidadores de ese acervo. Yo lo compararía con lo que se está manejando acá, que yo recibí la noticia desde que empezó este proyecto de la Agencia Espacial con mucho gusto, que precisamente ese es el punto de vinculación de todos involucrarnos en los intereses personales, en nuestras capacidades
Y eso creo que es lo que le va a dar fortaleza, así como en el caso de usted, se logró un proyecto, se cristalizó con ciertas normas que había que cuidar, pero a fin de cuentas con la participación de todos. Y en este caso no solamente van a estar involucrados aquellas nuevas generaciones que haya que preparar, sino que todos nosotros que ya estamos más para acá que para allá, estamos aportando porque ya tenemos esa idea, tenemos el conocimiento y la experiencia, y es promover que participemos todos desde nuestro punto de vista, porque a fin de cuentas toda la industria se modifica y todos nos vemos involucrados en una cuestión de ese tipo, no únicamente las nuevas generaciones que se van a preparar muy específicamente. En lo particular, yo me permito tomar el ejemplo de los dos y llevármelo a mi comunidad, donde yo tengo generación de información geográfica con muchachos de preparatoria desde hace 5 años, y el ejemplo ese que puso usted con su proyecto, pues le da la clave para subir toda esa información y definitivamente lo que puntualiza usted, aunque no lo dice explícitamente, pero es un trabajo de toda la comunidad, o sea, vernos involucrados, comprometidos con algo de México, del espacio, de lo que debemos estar orgullosos, y creo que ese es el punto de encuentro y quería nomás destacarlo. Muchas gracias. Sí, completamente de acuerdo, y yo creo que el tiempo limitado que tenemos para las exposiciones no permite ahondar con mayor profundidad, ¿no? Pero está claro que nosotros en el Centro de Información Territorial de Aragón estos proyectos nos invitan a facilitar que la ciudadanía se sienta cerca del conocimiento del territorio y facilite información, pero también en los planes que desarrollamos a nivel ya más estratégico llevamos estas políticas también a cabo, ¿no? Es decir, nosotros ahora mismo acabamos de terminar de aprobar el plan cartográfico de la comunidad autónoma y ha sido un proceso participado también con los agentes sociales y con la ciudadanía, no solo con las administraciones. O estamos elaborando en este momento la norma técnica cartográfica, que evidentemente no solo afecta a quienes producimos cartografía oficial, sino a quien es usuario o es productor. Y por lo tanto nos interesa que en el proceso de construcción de esa norma participen activamente todos los que puedan y todos los que quieran. Por lo tanto, digamos que estas metodologías que aplicamos al suministro de información geográfica intentamos extenderlos también a los grandes planes estratégicos de planificación en el ámbito de la gestión de la información geográfica. O sea, que completamente de acuerdo con usted. Bien, muchas gracias. ¿Alguna participación más? Aquí adelante, por favor. Hola, buenas. Quería hacer una pregunta a cada uno de los ponentes, así que voy a aprovecharme. A Fernando, sobre el proyecto de toponimia, que me parece además una necesidad, por lo que comentabas, que son las personas mayores las que conocen realmente, sobre todo en zonas rurales, pues los topónimos. ¿Cómo se ha planteado vencer esa barrera tecnológica? Porque al final la información había que introducirla vía web y precisamente es un sector de la población que ni conoce ni sabe acceder a este tipo de tecnologías. Y para Francisco, bueno, todo lo que has comentado de la Agencia Espacial, yo creo que es un paso importantísimo para algo como es la soberanía de un país, la soberanía y la independencia de un país. Lo que me gustaría preguntar es si hay alguna estrategia también hacia las herramientas de software que vais a utilizar para analizar estos datos. Porque si tenemos las imágenes, tenemos los satélites, tenemos la información, en nuestra propiedad somos soberanos, pero si luego vamos a depender de tecnologías cerradas, de proveedores únicos, tenemos una debilidad. Nuestros sistemas de información están en manos de terceros. Entonces, no sé si en este sentido hay planteado alguna estrategia en cuanto a desarrollo de soluciones libres. Bueno, dados los problemas para pasar el micrófono de un lado a otro, empezamos por acá. Sí, en nuestro caso, para romper esa barrera tecnológica de acceso a la información, hemos utilizado como dinamizadores, bueno, tampoco he dicho que hemos utilizado más de 109 fuentes de información que ya han suministrado toda esta base de datos, etcétera. Hemos utilizado como dinamizadores a las comarcas y a los ayuntamientos que faciliten esa labor. Y siempre que se acercaban, hemos hecho una formación con las comarcas y con los ayuntamientos para que cualquier ciudadano que se acercara a estas administraciones tuviera la puerta abierta y le fuera fácil el acceso a Internet
o simplemente lo dijera de palabra y alguien le ayudara a meterlo. Y nosotros hemos puesto un teléfono y un correo electrónico, sobre todo un teléfono, para que quien quisiera llamar se le acompañara en el proceso o se incorporara la información. O sea, la herramienta web ha permitido, pues eso, que en una serie de semanas, en 8 semanas, haya habido un volumen de aportaciones de más de 6.000, pero la herramienta va a quedar abierta siempre, porque esto no es un proceso cerrado. Tenemos una obligación legal de que se tiene que aprobar un decreto, que es el decreto que hará oficial el nomenclator de Aragón, pero es una herramienta que va a quedar abierta y que semestralmente las nuevas incorporaciones que se vayan haciendo serán aprobadas y serán incorporadas. Con lo cual, se facilita de todas las maneras posibles que quien quiera hacer la aportación, siempre que venga avalada por una fuente que se pueda acreditar, nosotros damos la accesibilidad total a personas mayores, pensando precisamente que son las que más tenían que aportar en este sentido. Sí, la pregunta sobre la soberanía, la autonomía o la independencia. Realmente vivimos en un mundo global, ¿sí? Muchas de las cosas tienen que desarrollarse globalmente, ¿sí? Pero por otro lado tenemos necesidades específicas, ¿sí? Y más que buscar una independencia, buscamos una soberanía. Más que buscar un aislamiento, buscamos una autonomía. Y particularmente en ciertas áreas que tienen que ver con cuestiones estratégicas, seguridad nacional, conocimiento del terreno, recursos naturales, petróleo en el Golfo y muchos así, ¿no? Es la misma pregunta que me hacían, bueno, si México desarrolla sus propios satélites, pues va a depender de lanzadores extranjeros, ¿sí? Entonces vamos a seguir esa dependencia. Lo que importa es, al final de cuentas, la humanidad se perfila en una cadena de valor y actualmente nosotros no estamos en ningún eslabón de la cadena de valor, somos únicamente compradores en el extremo derecho y por otro lado somos excelentes investigadores que proveemos información gratuita a través de los papers que publicamos a la comunidad internacional. Es decir, lo que investigamos, poco o nada aplicación encuentra en nivel industrial. Y nuestra industria, que vimos todo ese mapa, poco o nada se nutre de la información mexicana, ¿sí? Entonces la idea es ir avanzando en esta cadena de valor que va desde el conocimiento científico, la prueba de concepto en el laboratorio, la propiedad intelectual, patentes, marcas, certificados de invención, propiedad intangible. Después preproducción y ya después la cuestión industrial. Pero orientado a satisfacer lo que nosotros queremos, ¿sí? En la comunidad internacional podemos encontrar imágenes, podemos encontrar productos espaciales, no necesariamente imágenes, pero nosotros tenemos necesidades específicas, observar el sur con gran nubosidad, observar las fronteras con alta resolución, observar en tiempo real muchos fenómenos. Desastres naturales u otros causados por actividades humanas, que necesitamos información casi tiempo real. Y es ahí donde tenemos que posicionarnos, ¿sí? Y una pregunta, una observación es importante, pues en lo que México más gasta es en el espacio, es en telecomunicaciones. El sistema MEXSAT costó $1.300 millones, más el lanzamiento van a ser como $1.700 millones, el lanzamiento de los tres, ¿sí? Y es ahí donde tenemos que buscar. Y el problema es que ese es un mercado muy especial, solamente hay 6 fabricantes de satélites geoestacionarios, digamos. China viene fuerte, pero todavía no. Y la pregunta es, ¿cómo posicionarnos tanto en ese mercado como en los mercados intermedios, incluso el mercado científico? La pregunta es muy interesante porque finalmente no se debe, hay un dicho por ahí que dicen, tenemos que ser independientes en el ser, pero interdependientes en el qué hacer, a través de las alianzas internacionales, a través de involucrar a las diferentes comunidades, que tiene que ver con la pregunta anterior, cómo juntamos a un científico con alguien de seguridad nacional, cuando el científico lo que quiere es propagar la información y el de seguridad nacional lo que menos quiere es diseminar la información. Cómo juntamos un ingeniero que quiere ver realizado un proyecto espacial, un satélite volando, un transmisor operando, con alguien que maneja la administración, que lo único que quiere es la disciplina financiera, no importa más. ¿Cómo juntamos a los artistas? ¿Sí? Los artistas del espacio es una comunidad muy interesante y que aquí mencionando y abusando del lenguaje y de la toponimia, un gran artista del espacio fue Luis Buñuel con su película legendaria La Vía Láctea. Perdón por el abuso del término. Muchas gracias a ambos participantes por sus ponencias. Bueno, creo que cumplimos con
con el reto de ajustarnos al tiempo, estamos muy bien. Y para cerrar, bueno, pues lo que nos queda es entregar un reconocimiento a cada uno de los participantes. Entonces, en primera instancia, bueno, pues entrego al doctor Fernando López Martín un reconocimiento. También un pequeño presente de parte de los organizadores, ¿no? Bueno, y en segunda instancia, igual también al doctor Francisco Javier Mendieta, le agradecemos su participación. Y también un pequeño presente, ¿no?, de parte de los organizadores. Bueno, agradecemos en primera instancia la participación de nuestros invitados, la de ustedes por su paciencia también y por su participación. Y pues bueno, yo creo que los doctores estarán aquí en la mejor disposición de atender algún comentario o inquietud. Muchas gracias.